la tercera unidad de nuestro curso. Lo vamos a hacer hablando de los virus y la patogenicidad viral. Los virus, ustedes han podido ir viendo en sus revisiones, en sus exposiciones, que estoy seguro que están muy interesantes, tienen ciertas particularidades en cuanto a su composición, a su estructura, pasa por favor, y también en cuanto a su comportamiento. La patogenicidad viral es en concepto la misma de la que siguen todos los microbios, es decir, la forma en la cual van a producir enfermedad y cómo van a afectar a los tejidos. Así que lo que vamos a ver en esta clase, en esta primera parte, que es la que yo hago previamente introductoria respecto a los microbios, es recordar un poquito las características microbiológicas, que ya las conocen porque ya las hemos visto, ya saben que cuál es un virus, de qué está compuesto, cuáles son sus partes, etc. Y además algunos mecanismos más importantes de patogenicidad, sobre todo en los virus considerados de importancia médica, que son los que más vamos a ver y que forman parte de la temática de sus exposiciones. Los virus existen sobre la faz de la Tierra desde que existe la vida y hay diferentes teorías al respecto. Algunas teorías hablan de la coevolución, o sea que nuestras células coevolucionaron junto con los virus. En algún momento probablemente una parte de la célula se salió de ella, algunos dicen que fue la mitocondria, y que llegó a convertirse en una partícula viral, en un virión. Otros dicen que no, que vino del espacio, un meteorito cayó y trajo los virus. Lo cierto es que al día de hoy sabemos que los virus son capaces de infectar cualquier tipo de célula, procariota o eucariota. Sabemos también que los virus que infectan a las plantas no infectan a los animales. Los virus que infectan a las procariotas no infectan a las eucariotas, y eso se debe a ciertas particularidades que definen la infección viral. También es cierto que se conoce de la existencia de los virus desde que se tiene registro de la historia. Esta es una imagen, una estela egipcia, donde, si pueden ver, hay una diferencia entre esta pierna y esta pierna. Esta piernita es más delgada y es más corta. Es una secuela de polio. O sea, hubo poliomielitis en esta época y además está caminando con un bastón, apoyado en un bastón. Poliomielitis, enfermedad viral. Momia de un faraón, particularmente Ramsés V, siglo XII a.C., lesiones pustulosas que contenían en su interior genoma del virus de la viruela humana. O sea, había viruela y sabemos que hubo viruela y que producía mortalidad. Y este de aquí muestra un grabado de un libro árabe, la forma de transmisión de una enfermedad que nosotros llamamos ahora rabia, enfermedad viral también. ¿Por qué nos interesan tanto los virus ahora? Porque en los últimos 20 años hemos venido sufriendo de diferentes brotes, epidemias y hasta pandemias producidas por virus que ya no se estaban presentando, pero que ahora se presentan con más frecuencia: SARS-CoV-2, viruela del mono, viruela símica, ébola, entre otros. ¿Por qué se dan esas alertas? Bien, fiebres hemorrágicas, virus del oeste del Nilo, el propio chikungunya, el dengue hemorrágico, los virus de las fiebres equinas, entre otros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo para que se esté produciendo con tanta frecuencia estas apariciones de infecciones virales? Algo debemos estar haciendo mal. Este cambio en el comportamiento viral con respecto al humano tiene que ver con los cambios que ocurren en el ambiente. Tienen que ver necesariamente. ¿Por qué? Muchos de estos virus eran, en principio, virus propios de ciertas especies de animales y ahora han saltado de los han pasado al humano. De hecho, eso es lo que vemos, ¿cierto? Casi todos los virus que hemos visto en la actualidad tienen que ver o con el murciélago,
o con el pangolín, o tienen que ver con algunos vectores. ¿Por qué sucede eso? Porque han habido invasiones nuestras hacia los hábitats de esos animales y viceversa. Sin ir muy lejos, si recuerdan la pandemia del SARS-CoV-2, aquellos que han viajado a China o han visto algún documental, saben que los chinos tienen por costumbre comer casi de todo. Lo que se mueve se come. Tienen unos mercados que se llaman mercados húmedos. ¿Por qué les llaman así? Porque en esos mercados, que son muy pequeños y hay un montón de gente, suelen tener animales vivos que los venden para sacrificarlos en el momento y luego comerlos. Tortugas, monos, de todo. Y los tienen juntos, en jaulas que forman torres. Las secreciones de los animales se mezclan allí. Eso hace que los virus puedan saltar de una especie animal a otra. Y como ahí también está el humano, y también venden cerdos, y el cerdo es el animal donde preferentemente el virus puede hacer el viaje de una especie a otra, tenemos un menú completo para que ocurra ese cambio de hospedero. Por eso que se da. Y se seguirá dando, porque no crean que porque pasó hace 4 o 5 años no va a volver a suceder. Va a volver a suceder. Sabemos que sí, lo que no sabemos es exactamente cuándo, pero pronto va a volver a haber otro tipo de brote de esta naturaleza. Ahora bien, de todas las alertas que se han lanzado a nivel mundial con respecto a enfermedades infecciosas, el primer lugar lo ocupan pues los virus de lejos. Rebrotes de sarampión, rebrotes de viruela símica, chikungunya, dengue hemorrágico, son los principales. También hay alertas por brotes bacterianos y fúngicos, pero principalmente son los virus los que nos terminan preocupando. ¿Por qué? Porque a diferencia de las bacterias, donde sí hay antibióticos que dar, y de los hongos, donde sí hay antifúngicos que dar, y de los parásitos, donde hay antiparasitarios, frente a los virus, casi no hay antivirales, y los que hay no funcionan por completo en todos los virus. Entonces es más difícil de tratar, es más difícil de dar tratamiento a este tipo de pacientes. ¿Qué es el virus entonces? El virus es una palabra latina, que significa veneno. El virus puede causar enfermedades que se transmiten, fue descubierto hace aproximadamente 200 años, cuando estudiaban aquellos agentes microbianos que no cumplían con los criterios de Koch, que a pesar de que producían enfermedad, no se podían cultivar, no se podían observar, porque no se tenía con qué. Hace 200 años a la justa salió el microscopio óptico, y este personaje médico, Peter Medawar, fue uno de los estudiosos de los virus. Con el apoyo de la microscopía electrónica logró dilucidar su estructura. Sabemos ahora que hay una cápside proteica y un genoma en su interior, y él los llamó, curiosamente, malas noticias envueltas en proteínas. Los virus empiezan a sospecharse de su existencia desde Ivanovsky, 1892, con el virus del tabaco, que es bastante grande, pero no es sino hasta la aparición del microscopio electrónico y mejor aún de la biología molecular, donde ya se puede saber con exactitud de qué está compuesto ese virus. Y si a eso le sumamos la evolución del laboratorio de diagnóstico con las pruebas de serología e inmunología, pues tenemos la posibilidad de detectar diferentes enfermedades virales a partir de la detección de los anticuerpos que se producen con respecto a ellas, o a la detección de partículas del virus que están circulando en nuestros tejidos, por ejemplo en la sangre. ¿Qué son los virus finalmente? Son entidades, ya sabemos que no son seres vivos, no cumplen los criterios que nosotros manejamos para vida, pero son entidades porque existen, son entes submicroscópicos que tienen un ácido nucleico y una cubierta proteica, que además son capaces de parasitar una célula. De hecho, tienen que hacerlo dentro de células vivas. A diferencia de los hongos, que veremos dentro de 2 semanas, pueden reproducirse en células muertas. Los virus no. Necesitan células vivas. ¿Por qué? Porque necesitan la energía que produce la célula, y no tienen células que producir energía. Entonces, son parásitos intracelulares
que van a depender casi por completo del metabolismo del hospedero y que de ese hospedero van a tomar la energía, materiales, por materiales estamos hablando de polimerasas generalmente, y algunas otras enzimas. El virión es el nombre que se le da a una partícula viral completa, desnudo o envuelto. Un virión, uno. Si quiero hablar de un virus de VIH, un hito, es un virión de VIH. Hepatitis B es un virión de hepatitis B. Entonces el virión, que tiene un genoma, ADN o ARN, una cubierta proteica llamada cápside, cuya función es fundamentalmente protección. Protección del genoma porque, como sabemos, el genoma es una estructura molecular bastante frágil, se rompe con facilidad, pero la proteína no lo es, así que le da esa consistencia y además esta cápside proteica, este es un virus desnudo, tiene en su parte más externa estas proteínas que se llaman adhesinas virales. Así como las bacterias tenían sus adhesinas, los virus también las tienen. Y en el caso de los virus envueltos, las adhesinas están en la envoltura. ¿Okay? Virus desnudo, adhesina en cápside, virus envuelto, adhesina en la envoltura. Las adhesinas siempre están en la parte más externa del microorganismo. Estos virus, algunas características de los mismos, no respiran, no metabolizan, no crecen, pero tienen una forma curiosa de reproducirse llamada replicación. La replicación viral es el proceso mediante el cual el virus fabrica copias idénticas a mí, que ingresa a la célula. ¿Por qué los estudiamos entonces si no están vivos? Porque interactúan con nosotros, interactúan con nuestras células y producen cambios en ellas, producen enfermedades de hecho. Entonces es importante estudiarlos y saber qué van a causar. Su estructura, más o menos la hemos visto, tiene una cubierta proteica, cápside, un núcleo central que es genoma y algunos virus poseen una envoltura lipídica procedente de una membrana celular que puede ser la membrana citoplasmática, que puede ser el complejo de Golgi o puede ser también el retículo endoplásmico. El genoma viral, un ácido nucleico, ADN o ARN de cadena simple o doble, algunos inclusive son segmentados, el que nos habla de influenza, segmentado, el genoma viral, siendo los más comunes los genomas ARN de cadena simple, como el SARS-CoV-2, o el ADN de cadena doble, son los genomas más comunes en los virus de importancia médica. La cápside, formada por proteína, organizada en estructuras llamadas protómeros y capsómeros, los cuales se autoensamblan utilizando enlaces no covalentes y guardando en su interior, protegiendo al genoma. La forma de la cápside se conoce en virología como simetría. Y existen tres tipos de simetría. La simetría helicoidal, donde la cápside está formada por capsómeros que van enroscándose alrededor del genoma, formando una especie de cigarro, como el SARS-CoV-2. La simetría icosaédrica, donde los capsómeros se organizan de manera similar al sólido geométrico llamado icosaedro, que tiene 20 caras iguales triangulares, como los adenovirus, por ejemplo. Y la simetría compleja, que no se parece a ninguna de las dos, tiene una simetría irregular, como los poxvirus, el virus de la viruela del mono, esa simetría. Y podríamos considerar también aquí a los virus bacteriófagos, son complejos, no son ni helicoidales, ni tampoco son icosaédricos. La cápside puede estar cubierta por una envoltura, los virus que son envueltos la tienen, toman la membrana lipídica de la célula hospedera y allí se van a encontrar las proteínas virales, sobre todo las que son adhesinas y que le brindan antigenicidad, o sea, capacidad de ser reconocidas por el sistema inmunitario para una respuesta. ¿Cómo clasificamos a los virus? Hay varios criterios de clasificación. Los puedes clasificar por tipo de genoma, ADN, ARN, los puedes clasificar por presencia de envoltura, desnudos envueltos, los puedes clasificar por la forma de la cápside, icosaédrico,
helicoidal complejo, y los puedes clasificar también, luego regreso a esto, de acuerdo a la forma en la cual se replican. En realidad es la forma en la cual llegan a formar el ARN mensajero. Los virus que tienen, por ejemplo, ADN de cadena doble, pueden llegar directamente por transcripción hacia el ARN mensajero, pero hay virus que tienen genoma ADN que primero tienen que pasar por un proceso, digamos, de transcripción reversa, como hace el VIH, para poder llegar luego al ARN mensajero. Estos virus, de acuerdo a al Comité Internacional de Taxonomía Viral, se clasifican así, de acuerdo a los criterios: ácido nucleico, simetría de la cápside, envoltura, arquitectura del genoma y la clasificación de Baltimore, que es la manera de llegar al ARN mensajero. Esta es una clasificación taxonómica general. Aquí están metidos todos los que vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas. Y ahora llegamos a esta parte. ¿Por qué el virus de la hepatitis A no infecta a la neurona? Es un virus. La neurona es una célula. ¿Por qué no la infecta? ¿Por qué el virus de la hepatitis A infecta al hepatocito y no infecta a la neurona? ¿Por qué será? Tropismo. Tropismo. ¿Qué cosa es el tropismo? La preferencia que tiene el virus para infectar a un tejido o una célula. Correcto. ¿Cómo se define ese tropismo? Vean aquí. Susceptibilidad y permisividad. ¿Qué cosa es la susceptibilidad? La susceptibilidad es una característica de la célula hospedera, donde la célula hospedera presenta receptores para las adhesinas virales. Significa que el hepatocito tiene receptores para las adhesinas del virus de la hepatitis A, y la neurona no tiene receptores para las adhesinas del virus de la hepatitis A. ¿Ok? Eso es susceptibilidad. Si la célula hospedera es susceptible, el virus puede unirse a ella e infectar. El virus, siempre hago esta analogía, es como un cocinero, un chef. Pero ese cocinero posee solamente la receta, nada más. En este caso vendría su genoma. Solo tiene la receta. No tiene cocina y no tiene ingredientes. Necesita una cocina. ¿Cuál es la cocina? La célula. Pero para entrar a esa cocina necesita pues una llave. ¿Cuál es la llave? Sus adhesinas. ¿Y cuál es la cerradura? El receptor celular. Una vez que entra, tengo la adhesina, tengo la llave, meto a la cocina, tengo la receta, y lo que tengo que hacer es fabricar esa receta. Si la receta es el lomo saltado, pues tendré que tener carne, papas, cebolla, tomate y todo lo que le pones al lomo saltado, ¿cierto? Y si falta un ingrediente, por ejemplo, no hay carne, ¿podría ser lomo saltado? Ya no se llama así. Esa es la segunda característica. La célula hospedera tiene que tener todos los ingredientes necesarios para que el virus pueda cocinar. Si no las tiene, la célula no es permisiva. En otras palabras, para que ocurra ese tropismo celular, la célula debe ser susceptible, o sea, tiene que tener receptores, y tiene que ser permisiva, o sea, poseer todos los elementos necesarios para que ese virus pueda replicarse. Porque es lo único que hace el virus, replicarse. No hace otra cosa en la célula. Todos lo van a exponer cuando hablen de su virus. Solo se replica, nada más. ¿Ok? Muy bien. Esa susceptibilidad celular funciona tanto para el virus desnudo como para el virus envuelto. Tiene que haber receptor celular, si no, no hay forma de unirse a la célula e ingresar a la misma. Eso incluye los correceptores celulares que algunos virus necesitan, por ejemplo el VIH. VIH no solamente es el receptor CD4, hay correceptores asociados, lo que define más todavía la célula hospedera. O sea, no es cualquier célula, es algunas células dedicadas. Una vez que el virus ha logrado adherirse, ha logrado unirse con el receptor y su correceptor, de ser el caso, viene la penetración del virus. El virus se va a meter a la célula.
Puede meterse de varias formas, puede simplemente unirse a sus receptores y luego abrir su cápside y meter el genoma, que es lo que me interesa finalmente. O puede fusionar, si es un virus envuelto, fusiona sus membranas. Fusiona la membrana viral con la membrana celular y luego se mete. VIH hace eso. O puede unirse a los receptores celulares teniendo membrana y forzar una endocitosis mediada por receptor, que es lo que hace el virus de la influenza. Formas de ingreso, y eso es la infección. Y la parte de la permisividad, o sea, los ingredientes de los que les hablaba, tienen que ver fundamentalmente con las transcriptasas y las polimerasas. Vladimir. Se la producen. Exacto. Entonces, ¿cómo los virus producen enfermedad? ¿Cómo es que producen enfermedad? Hay algo que el virus causa en la célula al momento de replicarse y que se llama efecto citopático. Uno. Segundo, cuando el virus se replica, despierta una respuesta inmunitaria, que es otra de las causas de enfermedad. Con esas dos se explica por qué causa los diferentes tipos de enfermedad que vamos a ver en un ratito. Depende del efecto que le hace al virus la replicación en la célula y depende de la respuesta inmune asociada. En algunos casos, solamente es el efecto que produce el virus cuando se replica. Por ejemplo, papilomavirus humano. Porque lo que hace el virus del papiloma, al momento de ingresar, hay una relación sexual, ocurre inflamación, ocurren microabrasiones en el epitelio, se raja el epitelio, todas las capas hasta llegar al estrato basal y por ahí se mete el virus del papiloma. Infecta las células del estrato basal. Se integran en genoma ellas y cuando las células del estrato basal se empiecen a dividir, el genoma viral también. Hasta que llega un momento donde el genoma viral toma contacto, el control de la célula y la célula empieza a dividirse de manera desordenada y rápida. Y ahí tienes un tumor o una verruga. Pero ¿qué pasa? Ese es el papiloma, con los cambios de efecto citopático. ¿Y qué sucede con la respuesta inmune? Dengue. El virus del dengue se replica en varios tipos celulares, sobre todo en los del endotelio, en las células endoteliales. Y al replicarse en las células endoteliales, desencadena inflamación, liberación de citoquinas en grandes cantidades. Ahí tienes a la enfermedad por el donde está la fiebre, la vasodilatación, todo lo que acompaña, si es que hay hemorragia también. Esas son las dos causas principales. ¿Okay? Seguimos. Entonces, el tropismo, en suma, es la susceptibilidad más la permisividad. Eso es lo que define que el virus de la hepatitis A se vaya al hepatocito y no a la neurona. Y así para todos los virus. El tropismo viral es determinante de qué tipo de tejido va a ser el afectado y es el determinante también del hospedero. ¿Por qué el virus de inmunodeficiencia humana, que es prácticamente el mismo que el virus de la inmunodeficiencia símica, del mono, del simio, salta del simio al humano? Porque tenemos la misma permisividad y la misma susceptibilidad. Así que cuando invadimos el hábitat, algunos dicen que por relaciones sexuales, pero lo más probable es que sea por contacto directo. Entonces, en algún momento tomamos contacto con esas secreciones y el virus tranquilamente saltó de una especie a otra. Y esa es la manera en la cual se explica por qué de los animales pasa al humano y viceversa. ¿Cómo ocurre la replicación viral, que es el evento central donde se generan las copias de los virus? Más o menos el esquema es este, ¿no? El virus, el virión, se absorbe, la palabra es absorción con D, a la célula. ¿Qué cosa es absorber? Unir el receptor celular con la vecina viral. Y luego penetra en la célula, se desnuda, o sea, se quita la cápside, y el genoma del virus toma el control de toda la célula hospedera y la obliga a sintetizar las partículas virales, ya sea las proteínas de la cápside y la replicación del genoma. Una vez que eso ocurre,
De hecho, las proteínas de la cápside se van fabricando cual si fuesen piezas de un Lego, de esos que tienen piecitas para armar. Se fabrican las piecitas hasta que llega un momento X en donde las piezas empiezan a autoensamblarse solitas. Y antes de que se cierre, se mete el genoma y se cierra, ya tienes el virión. Si es desnudo, sale, y si es envuelto, se llevará un pedazo de membrana al salir. Eso es todo lo que hay en la replicación viral, no hay más. A diferencia de las bacterias tenían una curva de crecimiento. ¿Se acuerdan? La dibujé acá. Empezaba con la fase de... ¿Qué fase empezaba la dinámica bacteriana? Con la fase... No. Antes del exponencial había una... Donde empezaba la curvita. La fase lag o estacionaria, donde la bacteria llegaba al tejido, se establecía y luego empezaba a dividirse. La fase exponencial alcanzaba su tope máximo, la fase de meseta, se acababa la comida y empezaban a morir. ¿Cierto? Ya, acá es al revés. La curva está al revés. Es distinto. ¿Por qué? Un virus, un virión, infecta la célula. ¿Qué significa que infecta? Se une al receptor celular, se quita la cápside y el genoma se mete. Cuando el genoma se mete, ya no es un virus. ¿Qué cosa es un virus? Genoma más cápside. Si se quita la cápside, no es un virus. Por eso es que cae a cero. Esta columna representa el número de viriones. De uno que ingresa, cae a cero. ¿Por qué? Porque el virus se desarma. Es lo que pasa siempre. Y de allí entramos en un periodo que se llama periodo de eclipse, donde no hay virus dentro de la célula. ¿Por qué? Porque el virus entró, se desarmó, ya no hay virus, hay genoma viral, sí. Pero durante ese periodo de eclipse empieza la fabricación y la síntesis de los componentes virales. Cuando llega el momento, y puede ser a las 12, 14, 16, 18, 24 horas, ese tiempo, ese umbral de tiempo, depende de la especie viral, se empiezan a autoensamblar y empieza la segunda fase, que es la de crecimiento exponencial. Ya tienen las piezas, empieza más o tienes un montón. ¿Cuántos billones pueden lograrse de una célula hospedera? Pueden ser decenas, cientos, miles o decenas de miles de una sola célula. De una sola célula. ¿De qué depende eso? Del tipo de célula, del tipo de virus. ¿Y esos billones que salen a dónde se van? A infectar a otra célula. No tienen otra cosa más que hacer. ¿Y por qué necesita tener ese ciclo el virus? Porque si no lo hace, deja de ser virus. ¿Qué es lo que pasa si yo interrumpo el ciclo de transmisibilidad de un virus de una persona, de un hospedero a otro hospedero? El virus deja de ser, ya no puede seguir replicándose. Es por eso que necesita transmisibilidad. Yo controlo la enfermedad cuando puedo bloquear la transmisibilidad de los virus. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de ciclos de replicación existen? Dos. El ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿A qué le llamamos ciclo lítico? Cuando el virus destruye, lisa, lítico. Al momento de salir, rompe la membrana celular, se revienta la célula, muere la célula hospedera. Y el ciclo lisogénico es aquel ciclo en donde el genoma viral no empieza a comandar replicación, lo que hace es integrarse con el genoma de la célula hospedera. De tal manera que cuando se integre y la célula hospedera se divida, el genoma viral también se dividirá. Y en algún momento del ciclo lisogénico pasará al ciclo lítico. No todos los virus hacen ciclo lisogénico, solo algunos, felizmente. Ciclo lítico hace la gran mayoría. ¿Cuántas etapas existen o pasos en el ciclo lítico? 5 etapas. La etapa de fijación o absorción, la etapa de penetración o infección también le dicen,
la etapa de multiplicación o replicación, el ensamblaje y finalmente la lisis o liberación. Estas fases del ciclo lítico se desarrollan así. La fijación o absorción. ¿En qué consiste? En la unión o en la interacción, si quieren, entre el receptor celular y la adhesina viral. Es una interacción específica que puede darse con los virus desnudos y con los virus envueltos. Por ejemplo, en el caso del virus de la influenza, tienes a la hemaglutinina, que es la adhesina, y al receptor de ácido ciálico del epitelio respiratorio, que es el receptor celular. En el caso del herpes simple, tienes a las glicoproteínas B, C y a las moléculas de paransulfato, que es el receptor celular. Y en el caso del VIH, bueno, tenemos a las proteínas GP41 y 120 y al receptor CD4 y sus correceptores, para que puedan ingresar. Esa interacción funciona para todos los virus y es específica, repito, las proteínas de la adhesina versus el receptor celular. Cada virus tiene sus propias adhesinas y sus propios receptores. Y esta es una pequeña lista de algunos de los más frecuentes que la comparto para que las puedan usar si que fuese necesario. Dicho sea de paso, estos receptores celulares cumplen funciones en nosotros. Lo que pasa es que el virus acomoda sus adhesinas para eso, igual que hacían las bacterias, ¿no? Tratan de acomodarse a lo que tenemos. Una vez que se han unido, empieza la segunda fase, que es la de penetración o infección, donde el virus va a ingresar a la célula y va a liberar su material genético, sea desnudo o sea envuelto. Cuando el virus es desnudo, puede hacerlo por dos mecanismos. Uno de ellos es la endocitosis de la nucleocápside. Se une al receptor celular, la célula emite prolongaciones citoplasmáticas y forma un endosoma. Lo hace pasar. El endosoma se acidifica, la cápside se abre como un huevo y sale el genoma hacia el citoplasma de la célula. La otra forma, que no está escrita acá, se llama viropexia o viropexis, que es la penetración directa. No hay formación de endosoma, simplemente la cápside se une con el receptor y al unirse con el receptor la cápside se abre y solo ingresa el genoma del virus, nada más. Eso es viropexia. Y en el caso de los virus envueltos puede ocurrir por fusión de membranas, o sea, la membrana viral con la membrana celular se fusiona, que es el virus, o puede ocurrir también por endocitosis mediada por receptor celular versus las proteínas de adhesión, las adhesinas virales de la envoltura, se fusionan e ingresan. Y hay una tercera, que no le he puesto, que se llama macropinocitosis, aquel que nos sabe de ébola, por ejemplo, y de rabia en algunos casos, el virus ingresa por macropinocitosis. El ácido nucleico se termina liberando y cae al citoplasma. Una vez que el material genético del virus entra en contacto con el citoplasma, empieza la fase de replicación. Por regla general, casi todos, buenas noches, casi todos los virus ARN se replican en el citoplasma. Tanto la síntesis de las proteínas de la cápside como la síntesis del ácido nucleico. Casi todos, porque vamos a encontrar hoy en algunos virus que son ARN, pero se van al núcleo a hacer su replicación. Lo mismo sucede con los virus ADN. Casi todos los ADN se van al núcleo a replicarse. Es más, se ensamblan allí. Pero hay algunos ADN que se replican y se ensamblan en el citoplasma. ¿Okay? Casi siempre es así. El genoma controla el metabolismo y obliga a la célula a fabricar las partículas de la cápside y obliga a replicar el genoma. Una vez que se ha logrado una cantidad crítica de partículas, empieza el ensamblaje, que es completamente automático. Se ensamblan, quedan listos y salen. A veces
las cápsides necesitan madurar, pasan a otro compartimento que puede ser el Golgi o el retículo. La maduración consiste en cortar algunos residuos de proteína y luego ya salen al exterior. Y esa salida puede ser por exocitosis, que generalmente es lisis, salen los viriones, se rompe la membrana celular y salen, o puede ser por gemación, o sea, salen pero se llevan un pedazo de membrana de recuerdo, ¿no? Y no sale bueno. Depende de la especie viral. En el caso del ciclo lisogénico son solamente 3 etapas. La fijación o absorción, que es igualita a la del ciclo lítico, o sea, interacción entre adhesina y receptor celular. La penetración o infección, que es el ingreso, que es igualito. Y la tercera sí es distinta, la integración. Una vez que el genoma ingresa al citoplasma, se dirige indefectiblemente al núcleo y se integra con el genoma celular. Se forma un solo genoma. Y cada vez que la célula se divida, el genoma viral también se dividirá. ¿Okay? Ahora, en la patogénesis de la infección viral, sigue más o menos los mismos mecanismos que hemos visto en infección bacteriana. O sea que hay un punto de contacto, una etapa de incubación donde el virus va replicándose y luego aparece ya la enfermedad. Y la respuesta inmune que se va desarrollando de manera paralela, porque tenemos respuestas efectoras para las infecciones virales, ¿o no? Sí. Claro, ¿cuáles por ejemplo? Interferones principales dentro de la inmunidad innata. ¿Qué más hay en la inmunidad innata contra el virus? Los natural killer. ¿Qué más hay? Los citotóxicos, que ya están en la adaptativa. ¿Qué más? ¿Los anticuerpos alquilados contra los virus? Claro, por eso nos vacunamos. Pues. Neutralizan a los virus, bloquean, evitan su ingreso a la célula. ¿Ok? ¿Por dónde ingresan los virus? Por los mismos lugares por donde ingresaban las bacterias. Todas las zonas de contacto con el exterior son susceptibles de servir de puerta de entrada, ya sea la piel o las mucosas. En el caso de la piel, aquí ya vamos a ver la intervención de algunos insectos de patas articuladas llamados artrópodos que funcionan como vectores biológicos, o sea, tienen al microbio, en este caso al virus, en su interior y al momento de alimentarse, zancudos, mosquitos, inyectan el virus en nuestro torrente sanguíneo. Los tipos de infección. Los virus pueden infectar a la célula en 2 escenarios. De hecho, que la célula para ser infectada tiene que ser susceptible, ¿cierto? Eso está entendido. Si no hay susceptibilidad, no puede haber infección, porque si no puede abrir la puerta, ¿cómo se va a meter? No hay. Perfecto. Pero allí surgen 2 posibilidades. La primera, que es la menos frecuente, puede ser que el virus entre y que la célula no tenga todos los elementos necesarios para permitir la replicación viral. O sea que la célula es susceptible, pero no es permisiva. ¿Cómo se llama eso? Se llama infección abortiva. Se llama infección abortiva. ¿Qué pasa con ese genoma viral que entró? Ya no puede volverse a poner la cápside y salir. Ya se quedó dentro. ¿Qué le va a pasar? Vendrá una chaperona, lo capturará y empezará su proceso de digestión, o sea, perdió. ¿Ok? Perdió. Pero el segundo escenario, que es el más frecuente, es que el virus ingrese, célula susceptible, y empieza a replicarse. Y en ese caso hay 3 posibilidades, 2 grandes y 3 chiquitas de replicación. La primera, el virus se replica, produce viriones, se replica, produce y sale. A eso se llama infección productiva lítica. Nosotros la conocemos como infección aguda. El resfrío común producido por el rinovirus es un modelo de infección productiva lítica. El virus ingresa, epitelio respiratorio, se replica y sale. ¿Sí? Segundo, las infecciones persistentes, donde el virus
se queda en nuestro cuerpo. O sea, no es que llega, se replica y se va, sino que se queda. Y cuando se queda, hay tres modalidades de quedarse. La infección latente, la infección productiva crónica y la infección transformadora. ¿Qué cosa es la infección latente o el modelo de infección latente? Se replica, luego entra en etapa de silencio, luego se replica de nuevo, luego otra vez silencio y así. Herpes. ¿Qué pasa con el herpes? El herpes simple, ¿no? El herpes simple 1, el herpes simple 2, hasta varicela, zóster cumple ese modelo. Los virus del herpes tienen como foco, como célula blanco hospedero, a las células mucocutáneas, sean de acá o de abajo, que es la genital también. Entonces, ¿qué pasa? El virus ingresa por contacto directo. En secreciones, ingresa. Una vez que ingresa, igualito que el papilomavirus, hacia las células basales, el estrato granuloso, infecta y empieza a replicarse. Y desencadena esas manifestaciones clínicas clásicas del herpes, las ampollitas llenas de líquido, que en realidad están llenas de viriones, que se revientan, forman una úlcera, luego la úlcera se seca y desaparece. Lo que pasa es que en 2 semanas la úlcera se seca, no es que se quede ahí para siempre. Pero ¿qué pasa con el virus? No salió con la secreción por completo, sino que una parte de los virus empieza a viajar siguiendo el filete nervioso sensitivo hasta el ganglio trigeminal y se va a quedar allí en estado de latencia. Como mi sistema inmunológico está funcionando, va a estar vigilando, pero en algún momento ese sistema puede bajar y cuando baje, inmediatamente va a salir, va a migrar otra vez por la vía neuronal y va a volver a brotar la lesión. Es lo que pasa con el herpes. Eso se llama infección latente. Segundo, la infección crónica productiva, aquella donde la replicación viral no cesa en días, semanas, meses y años. Ejemplo clásico de infección crónica productiva: hepatitis B y hepatitis C. El virus ingresa por la vía parenteral, porque la hepatitis B y C se transmiten por agujas, vía sexual. Ingresa, llega al hepatocito y empieza a replicarse. Luego sale, produce lisis y pasa al otro hepatocito y empieza a replicar, y así. Pero como el hígado es tan grande y tiene una capacidad de regeneración importante, puede durar años. Puede durar años, de hecho dura años. Ese es el ejemplo de infección crónica productiva. Constantemente el paciente está produciendo viriones. Por eso es que las personas que lamentablemente se contagiaron de hepatitis B o C no se pueden curar, no hay cura para la hepatitis B o C. No pueden donar sangre, no pueden donar órganos. La realidad es esa. Y la tercera es la infección transformadora. ¿Qué pasa con la infección transformadora? El ejemplo clásico, papilomavirus humano. Como les expliqué, infecta los estratos basales, se mete, hace ciclo lisogénico, pero en algún momento hace ciclo lítico. Toma el control de la célula, empieza a replicarse y al momento de replicarse termina malogrando el reloj celular, o sea que la célula empieza a dividirse más rápido y a crecer de manera desordenada. Tú ahí tienes a las verrugas, o puedes tener cáncer también, ahí dependiendo del tipo de papiloma. Esa es una infección transformó la célula. Una célula normal fue transformada en una célula cancerígena. ¿Ok? Bien. Seguimos. Tipos de infección viral, bueno, ya lo vimos. Las agudas, que son las productivas líticas, las persistentes, que pueden ser latentes, crónicas, y las transformadoras. Algunos consideran dentro de estas crónicas también a las lentas, las que producen infección, pero sin necesidad de producción lítica activa, como pasa con el VIH, y mejor aún todavía con el virus linfotrópico de células T humanas, cuyo periodo de enfermedad es larguísimo, 30, 40, 50 años. Las infecciones agudas o productivas líticas son infecciones que suelen ser localizadas, están en un punto específico. Por ejemplo, resfrío común, mucosa respiratoria. Rotavirus, mucosa intestinal, no van a todo el cuerpo,
son localizadas, son agudas, tienen un sitio específico. Pueden hacer viremia. Viremia le decimos cuando pasan a la sangre y diseminarse a otro tejido como pasa con el sarampión. Pero son agudas, tienen un final pronto, no se quedan en el cuerpo. ¿Ok? Pero las persistentes sí, como les expliqué, puede ser con el modelo latente, ¿no? Tienes la varicela y el zóster, que es igual que el herpes simple, bueno, 1 o 2. La crónica, que es la infección por hepatitis B, siempre estás liberando viriones, la carga viral suele ser alta. Y la tercera, aquí consideran también a las infecciones lentas, al VIH, como les decía, al virus linfotrófico de células C humanas. En la teoría de mencionó que la infección aguda no suele permanecer mucho tiempo, porque solamente el virión entra en la célula. ¿Cuál? El virión va a entrar a la célula hospedera, va a producir más virión y se va a ir. En este caso, ¿por qué? O sea, si se va, ya moriría la célula, en este caso, el virión padre, o qué va a pasar, porque tengo entendido que el virus tiene que seguir llamados para seguir vivo. Ah, ya. Ya, mira. Un virus ingresa a una célula, se replica, salen varios viriones, se van a otras células a replicarse. ¿Qué es lo que sucede con las infecciones agudas? Estas células pertenecen a este salón, pero esos viriones que van saliendo se van al otro salón, a otro individuo, y sigue la cadena de replicación. ¿Me dejo entender? Creo que se refería a por qué se tiene que ir a otras células y ya están dentro de un hospedero. ¿Por qué tiene que cambiar de hospedero? Porque es parte de su cadena de transmisión. Es parte de su comportamiento de transmisión. Cuando el virus infecta la mucosa respiratoria, la destruye. La destruye. Y para que se regenere van a pasar más o menos 4, 5, 6, 7 días. Mientras tanto, ¿a qué células se van? Tienen que salir. Tienen que salir. Igual sucede con el enterocito. Una vez que el protagonista lo destruye, ya no hay enterocito. Recuerden que estos epitelios mucosos son monocapa o son de varias capas. Pero no hay más. Si ya destruí por mi patogenicidad las cocinas donde podía cocinar, tengo que ir a buscar a otro edificio, ¿no? a otra ciudad. Pero en el caso de los otros virus que son los persistentes, ahí en este caso no destruirían tanto para poder permanecer ahí. Pues, que tiene más cocina. En el hepatocito estás hablando de billones de células. Es un montón. No necesitas salir. De hecho, sí sale, porque contagia. Pero se queda porque tiene donde más hacer su proceso patogénico. En los adultos no pasa eso. Se termina los lugares donde fue replicarse y tiene que salir y buscar otro lugar. Pasa con los virus respiratorios generalmente. Esa es la explicación. Doctor, una pregunta. Sí, claro. Respecto a si solo un virus puede afectar una célula o pueden entrar más viriones. Solo uno. Uno. No ingresan más. Uno nada más. Uno por cero. Así es. Seguimos. Las infecciones latentes, generalmente los virus herpes, herpes 1, 2, varicela, citomegalovirus, Epstein-Barr, son virus herpes de la familia herpesviridae, son 8 tipos de virus herpes, ahí están los 4 o 5 primeros. Producen latencia, que es el fenómeno mediante el cual el virus tiene procesos o etapas de replicación aguda y luego se almacena en una determinada célula y después de un periodo, cuando la vigilancia inmunológica disminuye, vuelve a replicarse. Las infecciones productivas crónicas, características, pues la hepatitis B, la hepatitis C, la rubiola, pero no la rubiola que da en la infancia, sino la rubiola congénita, que es donde hay cronicidad porque el virus infecta en la etapa fetal y va a producir malformaciones congénitas asociadas. Y la infección transformadora, donde además del virus de papilomavirus humano, están otros virus más, hepatitis B, hepatitis C, también producen hepatocarcinoma. Tenemos al virus del Epstein-Barr, al virus herpes 8,
al virus HPLV, que también son capaces de producir neoplasias en determinados tipos celulares. ¿Cuáles son las consecuencias de la infección viral en un determinado tejido? Bueno, o la célula se muere, o la célula sufre transformaciones en su morfología, eso lo llamamos efecto citopático, o la célula se transforma en una célula cancerígena. Con respecto al efecto citopático, todos esos cambios que ocurren en el tejido celular como producto de la replicación tienen allí algunos modelos de efectos citopáticos. ¿Qué es lo que le puede pasar a la célula producto de la replicación viral que explicaría parte del proceso de enfermedad? Primero, se destruye totalmente la célula. Al destruirse la célula, vas a tener una consecuencia de manifestación de enfermedad. Segundo, la destrucción no es total sino parcial, como sucede con los picornavirus. Tienes ahí al Coxsackie, al rinovirus, al propio virus de la hepatitis A. Cuando hay degeneración focal solamente, o sea, de todo el tejido, solo una partecita está afectada. El herpes hace eso. Afecta las células mucoepiteliales, pero no toda la región de la boca, solamente es un pedazo. Y luego se regenera, la lesión se supera y luego vuelve a aparecer. El poxvirus hace lo mismo, ¿no? El virus de la viruela símica afecta a la piel, pero no toda la piel, una parte de la piel la que se ve afectada. Edematización y agregación sucede con los adenovirus, que producen infección respiratoria y también digestiva. Degeneración espumosa, generalmente a partir de la formación de vacuolas dentro de la célula. Sincitios. ¿Qué cosa es un sincitio? Un conglomerado de células donde se han fusionado las membranas celulares. Es lo que hacen los virus herpes. Ocasionan fusión de membranas celulares hospederas, formándose una célula gigante multinuclear, que es característico efecto citopático de los virus herpes. Y, por último, los cuerpos de inclusión. ¿Qué cosas son los cuerpos de inclusión? No son otra cosa que las piezas de Lego que quedaron sobrando. Cuando el virus se replica, no fabrica exactamente el número de piezas para los viriones, fabrica demasiado. Sobran piezas. Esas piezas que sobran, que son proteínas en el citoplasma, pueden ser digeridas por la célula o pueden agregarse y formar los cuerpos de inclusión, como sucede con el virus de la rabia, que es un virus perteneciente al grupo de los Lisa virus. Algunos efectos citopáticos, información, seguramente lo que expongan también lo van a mencionar. ¿Cómo ocurre la diseminación viral? Ya sabemos que el virus ingresa y por las vías por las que ingresa, digestiva, respiratoria, sanguínea, cutánea. ¿Cómo se disemina? O sea, ¿cómo pasa a otros tejidos? Hay varios tipos de diseminación. Uno de ellos es la localizada, donde el virus infecta un epitelio o una mucosa y va pasando a las células que se encuentran en vecindad, en contigüidad, o sea, las que están cerca. Ejemplo, el molusco contagioso, que es parecido a la viruela símica, misma familia, poxviridae. Son lesiones localizadas, no pasan a la sangre, no pasan a los nervios. Segundo, la diseminación nerviosa, donde el virus ingresa por una mucosa o un epitelio y luego empieza a migrar a través de los filetes nerviosos hasta llegar al sistema nervioso central, como hace el virus de la rabia, por ejemplo. O el virus de la polio también hace lo mismo. Tercero, la diseminación sanguíneo-linfática, donde el virus termina pasando al torrente sanguíneo, ya sea directamente por una picadura o mordedura de un artrópodo o a partir del ingreso de mucosa respiratoria, como pasa con el sarampión, o a partir del ingreso por mucosa digestiva, como pasa con el virus de hepatitis A. Y una vez que llega a la sangre, llega a los órganos del sistema fagocítico mononuclear, entiéndase el vaso, hígado, ganglios, se replica y nuevamente sale a dirigirse a los órganos finales. En el caso del sarampión, pues a la piel, de ahí la explicación de donde salen las lesiones maculo-eritematosas características del sarampión, tanto en piel como en mucosas. El problema con la diseminación sanguíneo-linfática es que cuando el virus abandona
el vaso sanguíneo o el vaso linfático, puede hacerlo de 4 maneras. Número 1, el virus sale a través de las fenestras, o sea, los espacios entre células endoteliales. Número 2, el virus utiliza el mecanismo del caballo de Troya, infectando linfocitos o monocitos y saliendo del vaso sanguíneo dentro de ellos. Número 3, la transitosis, donde el virus atraviesa las células endoteliales en vesículas sin sufrir cambio alguno. Y 4, la replicación en la propia célula endotelial, como sucede con el herpes. Va del vaso sanguíneo, llega al endotelio, se replica y luego sale hacia el exterior a través de la extravasación producida por la inflamación propia del proceso patogénico. Pero cuando hay pasaje sanguíneo y la paciente está gestando, existe pues la posibilidad de la transmisión transplacentaria. A pesar de que la placenta pueda funcionar como una barrera, existen virus que pueden atravesarla tranquilamente. Uno de ellos es el virus de la rubiola, otro es el virus del VIH, otro es el virus de la hepatitis B, atraviesan la placenta y producen infección transplacentaria. El ejemplo más llamativo de este tipo de transmisión es la rubiola congénita, justamente, donde el virus de la rubiola llega a producir estragos al infectar y replicarse en órganos que se encuentran en formación, ocasionando, entre otras cosas, alteraciones oculares, alteraciones a nivel del corazón y la circulación, produciendo retardo congénito, microcefalia, alteraciones cardíacas, alteraciones a nivel del ojo, isquémicas, cutáneas, etc., con consecuencias a veces fatales, ¿no? Es el ejemplo clásico de infección transplacentaria. Ahora, la enfermedad viral tiene ciertas consideraciones para poder presentar enfermedad leve, moderada o severa, inclusive la parte asintomática. ¿De qué depende? Depende de qué virus es el que está produciendo la infección, depende del tipo de célula hospedera, depende de la dosis infectante viral, depende de la forma de replicación del virus, depende del estado inmunitario del paciente, para que yo pueda tener las diferentes presentaciones de la enfermedad viral, porque el virus del dengue en esta persona puede producir solamente fiebre y en la otra puede producir hemorragia. ¿Por qué el SARS-CoV-2 en esta persona no produce nada de síntomas y en esta sí? No es solamente el factor viral, tiene que ver mucho el factor del hospedero también en ese tipo de presentación. Ahora, ¿qué enfermedad producen los virus? Cualquiera. Cualquier tipo de tejido puede ser infectado por virus. ¿Qué cosas se salvan en el cuerpo de ser infectado por virus? El pelo y las uñas. El resto todo puede ser infectado por virus. ¿De qué depende? De que la célula sea susceptible y permisiva simplemente. Entonces, las enfermedades virales vienen a ser resultado de la vía de ingreso, dosis infectante, tropismo viral, diseminación, virulencia de la cepa, alteraciones propias de las estructuras donde el virus se va a replicar, estado inmune del paciente y, en algunos casos, carga genética, como se ha demostrado, determinantes genéticos que intervienen en la presentación de enfermedad entre diferentes etnias humanas. Lo mismo que la edad. De hecho, la población más vulnerable son los más chiquitos y los más viejitos. Lo mismo sucede con el estado nutricional, o sea, el funcionamiento del sistema inmunitario depende de la nutrición. Si hay deficiencia de macro o micronutrientes, la respuesta inmunitaria es insuficiente o es alterada. Y lo mismo sucede con las comorbilidades. Un paciente que hace infección viral por un determinado virus y es diabético versus uno que no lo es, evidentemente el que es diabético le va a ir peor por las propias condiciones asociadas a su enfermedad. Muy bien, hasta ahí lo que les quería transmitir con respecto a la patogenicidad viral. El camino general es el que han visto, las consecuencias las vamos a ver ahora con sus exposiciones. Ya, entonces voy a proceder a cargar las expos. Ya Emanuel las ha dejado puestas ya.